son tan conocidas. Y hoy, hace 15, estuvimos hablando de eso. En primer lugar, Lutero no solamente, y no quería separarse, no quería hacer una división en la iglesia, quería cambiar la iglesia, ¿verdad? Y de estos tenemos constantemente, todos los años, todos los siglos, tenemos gente que quiere cambiar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita reflexionar sobre sí misma y todo lo que ha hecho mal. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos, ¿cierto? Y ha hecho muchas cosas que no son las correctas. Y entonces siempre hay gente que está intentando cambiar la estructura, cambiar la teología, y para eso es que sirve la teología. Pero Martín Lutero contó con algo que no contaron los demás reformadores previos a él. Y era una cosa maravillosa, era la música. Ustedes saben que obviamente esas 95 tesis que él pegó y que hoy hace 15 estudiamos 4 o 5 de ellas, que pegó en la puerta de la iglesia, no eran leídas por casi nadie. ¿Por qué? Porque en aquella época nadie sabía leer. Nadie sabía leer. Es decir, incluso Costa Rica al principio del siglo XX había un porcentaje de alfabetización muy bajo, sumamente bajo. Imagínense lo que era en 1519, 1525. La gente no sabía leer, y menos en latín. Por lo tanto, esas 95 tesis realmente eran irrelevantes en esa puerta. La gente, no, o sea, los que lo leían eran los canónigos, los sacerdotes. Y claro, les cayó bien mal Lutero. Era para ellos. Pero ¿qué hizo Lutero? Lutero empezó a componer canciones. Y la gente empezó a cantar las canciones. Y adivinen que las canciones se propagan más rápido que los libros, ¿cierto o no? Mucho más rápido. Cualquier idea cultural de cualquier país, en cualquier época, se aprende más por la música que por la letra, que por la lectura. Así que como la pólvora, la música de Lutero y lo inspirado en las enseñanzas de Lutero, que se fue haciendo a lo largo y ancho de todo el continente, empezó a expandirse y después fue imparable. Realmente no pudieron prever que eso iba a suceder. A Lutero lo condenaron como hereje, pero en 1999, ojo, 1999, la Iglesia Católica le quitó la categoría de hereje. Ya Lutero no es hereje. De hecho, en la confesión conjunta que estuvimos estudiando hoy hace 8, se dice al final que ya Lutero no está excomulgado de la iglesia y que se devolvieron los peluches, literalmente. Iglesia protestante, iglesia católica, se devolvieron los peluches. Ya Lutero no es un hereje, no es un hermano separado, está reintegrado porque la excomunión fue quitada. Y de hecho se empezó un camino muy interesante para la concelebración de los sacramentos, que el bautismo luterano sea aceptado como bautismo por la Iglesia Católica, que el bautismo católico sea aceptado como bautismo verdadero por todo el resto de las iglesias, de tal manera que ya no somos hermanos separados. Pero hoy yo quiero avanzar. Habíamos visto este texto en alusión a la enseñanza de Lutero. Todos ustedes son hijos de Dios, todos, mediante la fe en Cristo, no mediante las obras, no mediante lo que usted sabe, no mediante lo que usted ofrenda. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío. Y me gustó mucho esta versión. La versión Reina Valera y la versión original realmente dice ya no hay judío ni griego. Pero como nosotros no somos ni judíos ni griegos, ¿hay alguien griego aquí? ¿Qué va a haber un griego aquí? ¿Hay alguien griego? Y yo, ¿hay alguien mentiroso aquí? De esos yo creo que podemos levantar mucho la mano. Pero, y judíos, sabemos aquí, tal vez un poco en la familia haya algo, ¿verdad? Pero ya no hay ni judío ni no judío. Ya los judíos no tienen la preeminencia o eso del pueblo absolutamente escogido por sobre todos los demás pueblos, chineado por Dios, sino que ahora todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos. Aquí Pablo pone en Gálatas como un requisito, porque todos los que han sido bautizados en Cristo son hijos de Dios. Ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todos
somos uno solo en Cristo Jesús. Católicos y evangélicos somos uno solo. En Cristo Jesús sí. Para la gente seguro sigue diciendo, no, estos son de allá y nosotros somos los de acá, ¿verdad? Pero nosotros en esta iglesia hemos querido realmente brincarnos todas esas barreras que sigue habiendo y decir, no, aquí hay católicos y hay evangélicos. Hay alguien, no quiero como echar al agua a nadie ni nada, además no hay nada malo, pero hay alguien católico o católica aquí que levante la mano. Imagínate, por lo menos 4, 5, 6 personas y mi esposa que no vino. La esposa del pastor. Pero somos uno solo o no, porque aquí cantamos al mismo Cristo. Somos salvos por el mismo Cristo y servimos al mismo Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aquí se resume mucho de lo que Lutero enseñó. Somos salvos por la fe, justificados solamente por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y no hay ningún pastor ni que me lo quite, ni que me lo dé, ningún sacerdote que me lo pueda quitar o que me lo dé, ningún papa, ningún obispo, nadie, ningún gurú, ningún coach, nadie, ¿verdad? Ahora, avanzando, aquí recuerdo una de los numerales de la declaración conjunta entre católicos y luteranos. Juntos confesamos que en lo que atañe a su salvación, el ser humano depende enteramente de la gracia redentora de Dios. ¡Qué frase tan maravillosa! Que esté dicha en el portal oficial de la Santa Sede de Roma. Juntos confesamos. ¿Quiénes son juntos? Ustedes y yo, católicos, evangélicos, protestantes, los de allá y los de acá. Juntos confesamos que en lo que atañe a la salvación no depende de nada ni de ninguna iglesia. No depende de más refugio, no depende de ninguna iglesia. ¿Depende de qué? De la gracia redentora de Dios. Y por eso es gratis. Por eso es gratis. Gracia significa gratuito, gratia en latín, gratuidad. Ahora, Lutero, que fue el adalid de que hizo algo que a mí me encanta, que es la libertad de conciencia. No había que confesarse con nadie, porque mis pensamientos son míos y lo que yo creo es mío, y nadie tiene por qué meterse en mi conciencia. Libertad de conciencia, que luego genera un concepto en las democracias que es maravilloso, que es usted vote por quien le da la gana. Eso se llama democracia, sin que tenga que ser perseguido por sus pensamientos, ¿cierto o no? Eso es democracia. Y viene de una revolución que inició con Lutero, ¿verdad? Pero Lutero después, y me gusta recordar esta frase de Joseph Campbell, que dice, el héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana a menos que se crucifique a sí mismo hoy. Y ven lo que dice Lutero de sí mismo en una carta. Yo, que estaba destinado al martirio porque lo habían declarado hereje y lo estaban persiguiendo para matarlo, he llegado a un punto en el que convierto en mártires a los demás. Empieza a perseguir a los demás. Persiguió a judíos, ¿cierto? Lo vimos hoy hace 15. De las mujeres no quise ni poner aquí para que no se revuelvan demasiado la panza, porque es peor. De los que pensaban diferente a él, otros protestantes diferentes de él, que de hoy en 8 vamos a hablar de ellos, de los anabautistas, los perseguía y mandaba a matarlos. Los ahogaban. Los ahogaban en el nombre de Dios. Entonces, sí, hay héroes, pero también hay que tener una medida, hay una parte oscura de todas estas personas. Ahora bien, hay alguien que surge un poco después de Lutero, que nace en Francia y tiene pinta de francés, ¿verdad? Digo, no sé. Este reformador se llama, ¿cómo se llama? Juan Calvino. Y Juan Calvino nace en una familia, digamos que intelectual, aunque el papá pierde el trabajo por una acusación falsa y tienen que vivir en la Lipidia durante un montón de tiempo, pero Calvino, que era brillante. A mí, Calvino, yo tengo los 3 tomos de como 1200 páginas cada uno de su Institución de la Fe Cristiana, que está en latín y es una cosa pero maravillosa. Este sí era un teólogo brillante, pero se equivocó.
Porque uno puede ser muy brillante equivocadamente, ¿verdad? También. Ahorita les voy a decir por qué. Y Calvino era brillante y se doctoró como a los 14 años, tenía ya su grado de abogado, digamos el equivalente de abogado en aquella época, luego en teología, luego en literatura, en lengua. Era un genio, era un genio. Este era Juan Calvino, francés, que nació en 1509, un estudioso e intelectual que pronto tuvo que huir de Francia, perseguido por la Iglesia Católica, y se refugió en Suiza. Había empezado a publicar cosas que lo vinculaban al luteranismo, y Francia nunca fue luterana. Francia no fue luterana, nunca. Ni España, ni Portugal, ni Italia, por supuesto. Y entonces tiene que salir huyendo, corriendo para salvar su vida, hasta llegar a Ginebra, donde establece, lo contratan como pastor en Ginebra, porque estaban esperando ansiosamente que llegara alguien como él, lo contratan e inmediatamente instaura una teocracia. Acuérdense que en aquel entonces las ciudades no eran como ahora, que éramos un país, somos un país compuesto de ciudades, y esos tienen cantones, y esos tienen no como distritos, ustedes saben la conformación como lo tenemos aquí. Cada ciudad era una ciudad-estado. Y cada ciudad era como un pequeño país. Y Ginebra, él la cerró y declaró que era la nueva Jerusalén. Eso me suena un montón a muchos discursos incluso de hoy. La nueva Jerusalén, ahí vivía Dios. Fuera de ahí, todos los demás eran insicuérvidos, incircuncisos y malos y todo. Quien estaba ahí estaba en la gloria de Dios. Pero tenía un fervor tan impresionante que vean lo que decía él ya casi vamos a ver eso, porque voy a ver primero lo de la predestinación, porque es el tema grueso de hoy. Ya casi vamos a verlo. Instaura una teocracia tan rígida, que ya casi vamos a ver esos resultados. Ok, esto es lo más famoso de Calvino. Porque él entonces, y no fue el primero que lo dijo, San Agustín ya lo había dicho y muchos otros, empieza a articular esta idea de la predestinación. ¿Alguien ha escuchado hablar de la predestinación? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de la predestinación? ¿Alguien sabe? El libre albedrío. ¿Y cómo nos gusta este otro, verdad? Todo el mundo está más casado con esto. El libre albedrío, señores, el libre albedrío. Y lo usamos para cualquier cosa en la vida, hasta en una discusión de matrimonio, libre albedrío. Libre albedrío, ¿somos libres o no somos libres? Y Calvino se pelea, por así decirlo, con otro teólogo que se llama Arminio, porque Arminio trabaja el libre albedrío y Calvino y los calvinistas la predestinación. ¿Cuál es la verdadera? ¿Estamos predestinados? Y la predestinación presupone o dice que Dios, en su omnisciencia, es decir, que Él lo conoce todo desde el principio de los tiempos. Eso lo creemos, ¿verdad? Y sí, si todo lo conoce, todo lo conoce. Y por lo tanto Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y por lo tanto estamos predestinados, algunos para ser salvos y otros no. Es decir, que si usted le tocó en lotería que usted no iba a ser salvo, Dios ya lo sabía desde antemano, yo no sé, ¿verdad? Pero si usted le tocó ser salvo, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted haga, probablemente usted, no importa si usted peca mucho o no peca mucho, de todas formas está predestinado para ser salvo. ¿Ok? El libre albedrío dice que no, o sea, nadie es salvo hasta que tome una decisión consciente por Cristo y entregue su vida a Jesús. ¿Cuál le gusta más? A ver, yo quiero ver manos levantadas. ¿A quién le gusta más la predestinación? A nadie. Hay uno ahí. A ver, después vamos a conversar. ¿A quién entonces, por default, verdad? ¿A quién le gusta más el libre albedrío? Está bonito, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hay evidencia en la Biblia de ambas cosas. Y aquí es donde viene lo bonito. Quienes predican la predestinación como que le quitan los pedacitos del libre albedrío y nunca predican de esa parte de la Biblia. Se les olvida. Y viceversa, quienes predican del libre albedrío no predican nunca de las partes que la Biblia sí habla de la predestinación. Vamos a ver algunos textos hoy mismo. Romanos 8:29, que es famosísimo, 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ojo, aparece la palabrita.
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí hay una cadena de hechos teológica muy interesante. Algunos los predestinó, entonces como estaban predestinados, los llama a servir o los llama a la iglesia, y a esos que llamó, los justifica, solo a esos. Y a esos que justifica, entonces los glorifica. Yo quiero ser de esos. ¿Verdad? Que está bonito. ¿Y a los demás qué hacemos? ¿Cuál es la palabra predestinó o predestinación en el griego del Nuevo Testamento? Aquí yo sé que está pequeñito, pero vamos a ver, prooricen aquí, prooricen. Y vamos a ver el diccionario para que usted no diga, es que José Pablo, y claro, como uno no sabe griego, ¿verdad? Entonces me puede decir que significa cualquier cosa y yo me lo tengo que tragar. El diccionario dice lo siguiente: proorizo es, ¿verdad? Antes o establecer límites desde antes, ¿verdad? Como establecer, literalmente, orizo viene de la palabra o de orizo. Aparece o nace la palabra horizonte, el límite allá, lo que está antes del horizonte, lo que está antes del horizonte, conocer lo que está y definir desde antemano lo que va a ocurrir en el futuro, proorizo, ¿verdad? Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, pero 8 veces en los escritos de Pablo. Proorizo también, o de hecho, significa establecer como los límites antes de tiempo. Por extensión, Dios sabe lo que va a suceder con las vidas de las personas antes de tiempo. Esto es lo que ocurre y esto es lo que significa. Otro texto, Efesios 1, 5 al 6, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, realmente creo que está muy claro. La Biblia sí habla de predestinación, ¿o no? Está feo, ¿ah? No, a mí me encanta, pero digo, para ponerle, como todos votaron por el libre albedrío, entonces aquí ahora sí es cierto que sí, porque se equivocaron y pecaron. Todos los que creen en el libre albedrío es porque no están predestinados a creer no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero también hay evidencia del libre albedrío. Por ejemplo, hay un texto que a mí me gusta mucho. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, creer en, adorar a. ¿Recuerdan cuando en el contexto en el que aparece este texto, verdad? Está Marta y María, reciben a Jesús en su casa, que eran las hermanas de Lázaro. Y una de las dos, Marta, estaba afanada, con todo lo de la fiesta y toda la cosa, y María estaba sentada a los pies de Jesús, adorándole, escuchándolo, aprendiendo, creciendo. Y ella dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Escoger. ¿Qué significa la palabra egelexato? ¿Qué significa? Pues eso es más fácil todavía. Eklegomai, que es la palabra correcta, es de donde viene la palabra eclesía, iglesia. Iglesia significa invitación a. Invitación a. Eklegomai significa literalmente como ver lo que está afuera y escogerlo. Yo tengo aquí anotado lo que el diccionario dice: hablar hasta una conclusión. Bueno, dice apropiadamente seleccionar, elegir mediante una elección altamente deliberada, es decir, una verdadera preferencia del corazón, con una definición resultando, digamos, como ocurre en el destino de la selección divina para la salvación. Y tenemos muchos textos del creer. Tenemos muchos textos que vienen por aquí, no los voy a poner en pantalla. Si crees que Cristo es el Señor y confiesas con tu boca, ¿qué va a pasar? ¿Serás salvo? Eso es una elección, una eklegomai. Si usted cree, es salvo, ¿verdad? Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es una elección. El que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. El que tiene fe, aunque esté muerto, vivirá. Y tener fe también es una elección. Pero aquí se nos hace un colocho teológico en el que no voy a entrar, porque Dios efectivamente sabe quién va a tener fe o no. Entonces, ¿hay elección o no hay elección? ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta que es fácil. Porque esto también, al igual que lo que vimos hoy hace 8, es sencillo. La respuesta es ¿cuál de las dos vías es la válida? ¿Cuál de las dos tendencias es la válida? ¿La de Calvino o la de Arminio? Para mí ambas. Las dos son correctas. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo puede ser que cosas que parezcan excluyentes entre sí sean ambas correctas? Bueno, yo quiero explicárselos rápidamente. Hay algo que se llama iniciativa divina y otra cosa que se llama respuesta humana. La iniciativa divina se enmarca en la predestinación y la respuesta humana en el libre albedrío. Les doy dos ejemplos para poder entender esto. El primero es la liberación del pueblo de Egipto. Dice la Biblia que ellos no podían liberarse solos, ¿cierto? Eran esclavos y no tenían fuerza ni capacidad de liberarse de la esclavitud. ¿Y quién toma la iniciativa? Dios los busca. Dios escoge al pueblo. Dios busca a un caudillo, Moisés, y le dice, mira, habla con Faraón, que libere a mi pueblo. Dios es el que toma la iniciativa. Eso es predestinación o no. Pero luego en el Sinaí, cuando ya salen de Egipto, pasan el mar, están frente al Sinaí, Dios les está dando los 10 mandamientos y les dice, ¿qué les dice? Si ustedes escogen mi pacto, entonces serán mi especial tesoro. Libre albedrío. Predestinación y libre albedrío. Dos tiempos en los que Dios siempre toma la iniciativa. Usted no toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Eso se llama predestinación. Pero también le da el chance, la oportunidad de que usted diga sí o no. Libre albedrío. Otro ejemplo. Bueno, pero tengo el texto acá. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Eso es iniciativa divina. Ahora bien, dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece a mí. Claro, suena un poco raro, ¿verdad? Es como si me obedecen, entonces tuanis. Pero podían escoger o no. Y ya estaban libres. No es que si el pueblo de los hebreos en este punto hubiera decidido no seguir con el pacto, Dios los iba a devolver a Egipto. No, ya estaban libres, ya estaban en el desierto, eran libres. Pero ellos escogieron libremente, libre albedrío. Tenemos entonces el ejemplo de la liberación de Egipto, pero también tenemos el ejemplo de la cruz. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Ustedes o Jesús o Dios? Dios toma la iniciativa. Él, claro, y aquí me encanta que en el primer caso del pacto del Sinaí es exclusivo para un pueblo, pero en la cruz no es excluyente para nadie. Él toma la iniciativa y luego nos dice, si tienen fe en este acto, ustedes salvo. Predestinación, libre albedrío. Vean el texto que escogí para este ejemplo. Nadie puede quitarme la vida, dice Jesús, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Él voluntariamente toma la iniciativa de ir a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Él tomó la iniciativa, usted no. Usted no podía hacer nada. Pero luego nos dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Quiere estar en ese pacto? Usted escoge. Por eso digo que las dos se fusionan en la Biblia. Y así hay muchas cosas en la Biblia que cuando nos casamos con una sola parte, con una sola idea, excluimos todo lo demás, pero tiene una coherencia la Biblia. Ahora, yo quiero que usted haga un ejercicio esta mañana y ojalá
en el resto de la semana. Yo quiero que usted se pregunte y ojalá haga una lista de 2, 3, 4, 5 veces que Dios ha tomado la iniciativa en su vida. Que Dios haya tomado la iniciativa en su vida. ¿Y cómo ha respondido usted a eso? ¿Cuántas veces Dios tomó la iniciativa? Alguien lo invitó a una iglesia. Alguien le dijo que quería orar por usted. Dios le habló de alguna manera, aunque sea una calcomanía en el carro del frente, en un anuncio, en lo que sea, y usted sintió Dios tomando la iniciativa continuamente, 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 continuamente. Dice que nos llevó al desierto para, ¿qué? Para abrazarnos o extendernos sus cuerdas de amor. Sus cuerdas de amor. ¿Cuántas veces Dios toma la iniciativa? Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, nací en una casa muy creyente. Dios tomó la iniciativa, yo no. Y aunque eso en ciertos momentos puede ser un poco complicado porque yo no elegí, Dios estaba trabajando en mi vida. Ahora hablaba con Javid de eso. ¿Cuántas veces yo, en mi juventud, sigo siendo joven, solo que hace rato que soy muy joven, tengo mucho tiempo de ser joven, ¿verdad? ¿Cuántas veces me jugué la vida literalmente? ¿Cuántas veces en aquellas tonterías de uno de joven, en las madrugadas, con un par de cruces de sustancias entre pecho y espalda, haciendo tonterías, manejando carro, manejando moto, soy medio ciego y cruzado y con una destreza motora ni fina ni gruesa que nunca, ¿verdad? Bodoquitos ni uno, ni dos, ni tres. Reflejos vieron yo jugando fútbol, sí, tan ingrato. Dios protegiendo mi vida, Dios protegiendo mi vida. Y ahora, por supuesto, cuando llegamos a momentos duros de la vida, donde sentimos que ahí no estuvo Dios, también Dios estaba trabajando y tomando cierta iniciativa. Y yo les he contado, cuando yo siento que Dios me abandona absolutamente, que me abandona totalmente. Primer momento de abandono de Dios en mi vida. Aeropuerto Juan Santa María cuando era muy chiquitito, 1985. ¿Se acuerdan cómo era la sala de espera en el aeropuerto? Que tenía unos sillones como anaranjados y con blanco, de plástico. Eran como 4 sillones lo que había ahí. Bueno, ese momento lo estoy viendo en este momento y nos íbamos a ir, en primer lugar, la familia se iba a ir por 5 años a España. 1985, no había ni fax para comunicarse. O sea, jalarse era jalar, como literalmente quemar, sobre todo para un niño que no tiene la capacidad de tomar decisiones para comunicarse con la gente que ama. En mi caso, mis abuelos, mis primos, mis tíos que quedaban acá. Yo tenía 6 años. Y estamos en el aeropuerto, estamos despidiéndonos, mucha familia, mis abuelos, y llega un momento en el que me cabreé. Como me cuesta tanto cabrearme, desde los 6 años tenía mecha corta. Y llega un periodista del periódico Maranata, Roger Murillo, ahora es compa. Y estoy yo abrazando a mi abuelita, que en paz descanse, y dice, es que quiero tomar una foto de la familia, no sé qué, no sé cuánto. Para mí, que tenía 6 años, casi 7, ya no pude volver a abrazar a mi abuela durante muchos años. Y cuando estaba en España recordaba a ese señor periodista. Yo le decía a Dios, bueno, para un niño, ahí Dios me abandonó. Pero Dios se estaba formando. Y luego en España, cuando soy abusado sexualmente, ¿Dios me abandonó o me estaba formando? ¿Cuál es la iniciativa de Dios para reencontrarse con su vida? ¿A quién usó? En mi caso, en España usó a una muchacha. Y teníamos 14 años. Y en Costa Rica, cuando regresé, Dios siempre utiliza eso, en mi vida estoy viendo, utilizó a otra muchacha que me invitó y me gustaban las dos, ¿verdad? Como que, bueno, después pensaré más en eso y haré teología al respecto. Con ninguna me casé, pero la segunda sobre todo,
me invitó a una iglesia. Cuando yo creía que no creía, cuando yo estaba enemistado con Dios, pero Dios tomó la iniciativa y yo tomé la libertad de responder. ¿Cuántas veces Dios ha tomado la iniciativa en su vida? ¿Y qué iniciativa está tomando Dios ahora mismo en su vida? ¿Qué reto está tomando o poniéndole por delante en su vida? ¿Y cómo va a responder usted? ¿Cómo va a responder? Sigamos con Calvino. Entonces Calvino estaba equivocado, pero Arminio también estaba equivocado. Calvino instaura entonces en Ginebra una teocracia. Las leyes eran todas, nacían de la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento, que cómo le encanta a la gente usar el Antiguo Testamento para hacer leyes, ¿verdad? No el Nuevo, porque el Nuevo son todo gracia. Pero en el Antiguo Testamento ahí, papá, ahí hay corrección, ahí hay. Y entonces, vean lo que dice alguien que vivió eso. La iglesia calvinista lo interviene todo. Se organiza un servicio de espionaje que se adentra hasta la intimidad más profunda de los hogares. Había policía secreta de la iglesia. Imagínense que yo tenga aquí policía secreta, que lo llamen a usted, que lo visiten, que los toquen en Facebook, en Instagram, en OnlyFans. Y que me manden fotos de lo que usted está haciendo, de lo que usted publicó, de lo que usted dijo, de lo que borró. Pero no solo eso. Hacen visitas de inspección inesperadas casa por casa e interrogan a cada uno de sus habitantes sobre el alcance de su fervor evangélico. Imagínense lo que es que llegue una comitiva de más refugio a su choza y digan, bueno, señores, hoy venimos a inspeccionar. Así que vamos a establecer aquí la sala como zona de interrogación. Entonces los demás se van a la cocina y mientras yo voy hablando uno por uno a ver qué hay. Regulan lo que se ha de consumir en cada comida. Ojo lo que podían comer, 2 platos al día. Uno de verduras y otro de carne, sin postre. No, da mucha risa, pero mae, a mí no me gusta el postre, pero cuando me ordenan que no coma postre, es que como postre. ¿Cierto o no? Cuando se prohíbe, ¡ay, papá! Empieza el asunto. Sí. Dice, Calvino, como todos los dictadores, no crea más que desconfianza entre los vecinos. Porque claro, por supuesto, en un ambiente teocrático como ese, vienen los soplones. ¿Quiénes son los espías? ¿Quién es la policía secreta del Calvino? ¿Quiénes son la inteligencia secreta, la CIA de Calvino, la Mossad de Calvino? ¿Cómo se llama aquí en Costa Rica? La policía secreta. La DIS de Calvino. ¿Quiénes son? ¿Son amigos o no son amigos? Entonces, claro que hay discordia. Se evaporan la buena fe y la cordialidad, incluso dentro de las familias. Solo persisten el recelo y la hipocresía. Tener una teocracia ya ha pasado, cristiana, evangélica, ya ha sucedido. Este es el resultado. Para que lo tengamos en cuenta. Cada vez que tengamos enfrente de nosotros la posibilidad de instaurar una teocracia o algo muy parecido a una teocracia evangélica en el país, recuerden, suceden cosas que nunca han resultado correctas. Calvino hizo otra cosa que me llama la atención. Este hombre se llama Servet. Y Servet era un científico y teólogo español. Fue el primero que describió la circulación sanguínea en la historia y descubrió cosas de medicina del corazón, digamos casi como un antecesor de la cardiología, que describió cómo el corazón funcionaba con la circulación, ¿verdad? Que es más rápida de aquí para allá que de aquí para arriba, entonces que por eso se inflaman las piernas y no sé qué. Describe, yo me he leído textos de él, pero al mismo tiempo describió una duda que él tenía sobre la teología. Dijo, no, la Trinidad no existe. Y entonces Calvino se cabrea. Ojo, Calvino en Francia, Servet en España, y Calvino le manda un recado y dice, si Servet viene aquí, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo. No sea bárbaro. Ahí sí se le paró la sangre a Servet. Y Servet entonces, Calvino y también la Iglesia Católica lo empieza a perseguir, y los luteranos también en España, y sale huyendo
a Italia y de Italia tiene que salir huyendo hacia Suiza y no se da mucha cuenta, pero llega terriblemente por equivocación a Ginebra. Y en Ginebra había una ley de Calvino que me encanta esa ley, la voy a instaurar aquí. Los domingos, si encontraban a alguien, la policía de Calvino, en la calle, no en la iglesia, se exponía a multas, martirio o muerte. Vamos a pasar eso al chat. Los domingos nadie podía estar en la calle. Y adivinen que Servet cae en Ginebra un domingo. Y dice, hijo de puchica, ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces va al culto. Obviamente lo descubren, pero si se quedaba en la calle también lo iban a matar más rápido. Va al culto y según él, no, ¿verdad? Empieza a levantar, no me imagino. No había música. Esto es otra cosa que hizo Calvino. No había arte. Mandó a destruir todo el arte de las iglesias. No había música, porque decía que eso era idolatría. Entonces las iglesias calvinistas hasta el día de hoy son absolutamente piedra. No hay nada. Bueno, ahí está Servet, lo descubren, lo denuncian, lo encarcela en una mazmorra donde él no podía limpiar sus heces, y cuando estuvo suficientemente sucio de sus propias heces, lo pasearon hediondo y sucio por las calles hasta la hoguera con sus libros. Así se describe. Servet, que profería espantosos gritos de dolor y desesperación, fue quemado vivo junto a varios ejemplares de su libro más famoso. Ese era Calvino. Lutero y Calvino, los antihéroes de la Reforma. Tenemos ejemplos que podemos echar para nuestro saco. Teocracias va jalando. Va jalando. No sirven en el mundo islámico, que las hay muchas. No sirven en el mundo cristiano, que las ha habido. Y ha habido recientes intentos en Brasil y en otros países. Pero también ese fervor de los héroes reformadores de la gracia y de la fe y del amor en Cristo que se transforman en asesinos. Siempre pensamos en la Inquisición de la Iglesia Católica, ¿cierto o no? En Torquemada y todo eso. Los protestantes también. Una cosa más para irnos. Me quedan 10 minutos básicamente. En 1572, en Francia, se había desarrollado una pequeña, pero digamos bien asentada comunidad de protestantes calvinistas que se llamaban, no saben, hugonotes. ¿Quién leyó Los Tres Mosqueteros? Léanse Los Tres Mosqueteros. Ahora, ¿cuántos mosqueteros eran? ¿3 o 4? Porque sí, eran 4 en realidad, entonces ¿por qué dicen 3? Bueno, entonces, se llama Los Tres Mosqueteros, pero Artagnan, que llega de último y quiere ser mosquetero, él es un hugonote. Él es protestante calvinista. Pero en 1572, en la noche de San Bartolomé, hubo una matanza de hugonotes. Les cuento rápido qué es lo que sucede. La Iglesia Católica, los católicos y los protestantes estaban peleados en Francia, se estaban matando. Entonces se iba a celebrar una boda. Esto lo pueden ver incluso muy gráficamente en una película que se llama La Reina Margot, una película franco-española. Y en aquella noche invitaron entonces, dicen, bueno, señores, va a haber boda real en Francia, en París. Invitamos a los hugonotes de buena fe para que celebren la boda real, y van los babosos a la fiesta. Alquilan hoteles, casas, habitaciones, mesones, están ahí merodeando, y cuando sonó las campanas de medianoche, la orden era, vayan a cazar hugonotes y maten a todos los hugonotes. Y se desata una sanguinaria, parece ser que fue de hecho la más sanguinaria persecución religiosa que ha habido hasta este momento. Aquí vemos una pintura muy famosa que está es una curiosidad de esta pintura, es que se desarrolla, está ambientada en el Palacio del Louvre y está expuesta en este momento también en el Louvre. Y está describiendo lo que sucedió, lo pinta alguien que vio y que es hugonote. Y ustedes pueden analizar, yo he estado viendo, había un hombre que, lo vemos aquí, Coligny. Coligny era como el líder protestante hugonote más
de más peso político, que movía a las masas. Y aquí aparece que le cortan las manos, la cabeza y lo vienen arrastrando, el Escoligny. Pero no solo eso, les cortaban las manos y la cabeza a todos. ¿Por qué? No lo sé. Aquí hay un bebé muerto. Aquí hay una mujer siendo torturada, una pila de cadáveres, otra mujer siendo torturada. Y así se extendió durante 7 largos meses la persecución contra hugonotes, contra protestantes en Francia. Ustedes saben que en Francia casi no hay iglesia evangélica. Prácticamente no hay. No hay. Ni Hilson, que tiene tanta plata y tanto poder, ha podido poner algo exitoso en Francia. ¿Por qué? Porque Francia exterminó toda raíz protestante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que digo esto porque sí, esto no es culpa de Calvino, pero está dentro del contexto del calvinismo, que fueron exterminados, fueron perseguidos, fueron matados tanto por luteranos como por la iglesia católica. Esto es historia de nuestra iglesia en general. La pregunta entonces acá, para ir terminando hoy, primera pregunta que quiero hacerles, y tiene que ver con el tema anterior que me parece que es el tema de fondo. ¿Cómo Dios está tomando la iniciativa con usted? ¿Qué le está diciendo Dios? Piénselo. ¿Qué cree que Dios le está hablando? ¿Qué ha hecho Dios últimamente que a usted le parece que ha hecho algo extraordinario? ¿Alguien me puede decir una sola cosa? Alguien voluntariamente, que Dios haya hecho algo extraordinario en los últimos meses o en las últimas semanas. Algo que Dios haya hecho en su vida o en alguien que usted ama. Cuénteme. Algo. ¿Quién? Levantando la mano. ¿Quién quiere? Por allá arriba. Excelente, me alegra muchísimo. Sí, fenomenal. Dios, Dios protegiéndolo. ¿Y cómo responde uno a eso? Iniciativa divina. ¿Y nuestra respuesta cuál es? ¿Alguien más que me cuente algo? Cuéntenme un par de cosas. Yo sé que hay muchas cosas que Dios está haciendo. Lo que pasa es que no las expresamos, no las determinamos tan fácilmente. ¿Qué ha hecho Dios últimamente en su vida? ¿Alguien? ¿Quién más? Yo sé que hay más. Aquí, por favor. Qué fabuloso, porque a veces de verdad cuando Dios quita o las circunstancias nos quitan, Dios abre otras cosas que son incluso mejores que las anteriores. Dios toma una iniciativa y luego abre ciertas puertas, pero vos tomaste una decisión de creerle a Él y seguir adelante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Una o dos más. Acá. Wow. Wow, excelente. Un aplauso. Iniciativa divina. Algo detona esa decisión y uno responde y Dios respalda. Esa es la tercera parte. Lo que uno responde, Dios respalda. Una más, una persona más. Esto me gusta. ¿Quién más quiere contarnos algo? Qué maravilla, me encanta. ¿Quién más? Acá, arriba. Híjole. Comité de ánimo era ese. Sí, a tan ingrato.
Maravilloso. La oración ahí hizo que hasta el tendón de Aquiles se relajara, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Podemos ver desde cosas que tienen que ver con trabajo, con prácticas nuestras, con salud, con relaciones. Dios está haciendo continuamente cosas y continuamente tiene iniciativas. La pregunta es si nosotros respondemos correctamente a su iniciativa. Sígase haciendo esa pregunta esta semana. ¿Qué iniciativas está tomando Dios en mi vida? ¿Y cómo voy a responder?